Versículo para memorizar. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Lección 4 del 23 de julio de 2022. Cuarto sello. Objetivo: reafirmar que los que guardan la ley de Dios serán bienaventurados, y también para evitar ser engañados por doctrinas que no profesan esto. Lectura bíblica. Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía: Ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Material exegético. Podemos observar en esta profecía la conclusión de la secuencia de los primeros 4 sellos, en los que se presentan 4 caballos con sus jinetes, además de que se observa una continuidad cronológica en la apertura de cada sello. La apertura del último de ellos tiene lugar hasta el año 1521 de la Era Común, y consideramos que el último de estos 4 caballos representa al protestantismo, mientras que en su jinete vemos a Martín Lutero. La forma de explicar esta profecía es la siguiente. El versículo 8 expresa lo siguiente: Miré y he aquí un caballo amarillo. En griego, la palabra que aparece en la escritura para determinar el color de este caballo es kloros, misma que se puede traducir como verdoso, color pardo, amarillo, verde. Es por lo que en diferentes traducciones se puede encontrar estos colores, verde amarillento. Las Sagradas Escrituras relacionan a estos colores con la lepra. Levítico capítulo 13, versículo 49. Y que la plaga sea verde o bermeja, en vestido o en piel, o en estambre, o en trama, o en cualquier obra de la piel. Plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. Por lo tanto, cuando hacemos la referencia de la lepra comparada con el pecado, podemos comprender que el sistema de doctrina al que hace alusión este sello es, sin duda, aquel que muestra al pecado como algo natural en el comportamiento humano. ¿Qué mejor ejemplo que el protestantismo, que tiene como estandarte de enseñanza: por gracia sois salvos, lo cual se interpreta de forma inadecuada y propicia que el pecado sea una práctica frecuente al hacer a un lado la ley de Dios. De igual manera, cuando se dice: el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, comprendemos que esta es la consecuencia de sus enseñanzas, ya que al oponerse a la ley de Dios se pierden y despiden olor a muerte, porque la paga del pecado es muerte, y el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 15 y 16. Porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hebreos capítulo 10, versículo 28. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. La apertura de este sello, como lo hemos comentado, tiene su inicio en el año 1521 de la Era Común, cuando el 3 de enero de dicho año, el Papa León X excomulgó a Lutero mediante la bula Decet Romanum Pontificem, cuestión que se consolida el 25 de mayo, fecha en la que fue promulgado el Edicto de Worms, en el que se declaraba a Lutero como prófugo y hereje de la Iglesia Católica, lo que oficializa la ruptura del luteranismo con la Iglesia Católica. Además encontramos que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra, con lo cual podemos ver que este sistema religioso ha ocasionado la muerte espiritual de la humanidad de diferentes formas, ya que pretende fundamentar sus enseñanzas con la palabra de Dios, que es la espada,
pero al torcer las escrituras se pierden. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aun el espíritu, y las coyunturas, y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. De la misma manera, al ofrecer un alimento espiritual distante de la ley de Dios, provoca hambre y al final la muerte. Amós capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. La mortandad se genera cuando ofrece un camino que pareciera derecho, pero al final es camino de muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. Tengamos también presente que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos niegan el camino de la justicia. Tito capítulo 1, versículo 16. Profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Por último, se dice que matan con las bestias de la tierra, dando a entender con ello que a pesar de mostrar una protesta en contra de la Iglesia Católica, la doctrina de la bestia que profesan es prácticamente la misma, provocando la muerte. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Amados hermanos, es de suma importancia conocer el significado de la profecía para que podamos distinguir el camino que nos conviene tomar, y recordar sobre todas las cosas que quien guarda la ley será dichoso. Proverbios capítulo 29, versículo 18. Sin profecía el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley, bienaventurado él.